que evaluar todo lo que ha sucedido en el año. Pero obviamente no vamos a hablar acerca de lo que representa el fin de año, pero sí algo que a mí me llamaba la atención en esos últimos días, con diferentes personas con las cuales he platicado, hemos tocado el tema respecto a la familia y hemos visto cómo es tan valioso para cada uno de nosotros lo que representa nuestra familia. De hecho, en la Biblia, Dios empieza la historia del hombre cuando lo formó con una familia. Dios forma a Adán, forma a Eva y dice, bueno, pues ahora hagan una familia, reproduzcanse, multiplíquense y empieza a crecer una familia. Y entonces vemos que desde el inicio el hombre le ha interesado estar en familia y vemos la importancia de que la familia esté bien. Muchos de nosotros trabajamos y lo hacemos con esmero para que nuestra familia esté bien. Muchos de nosotros nos preocupamos porque nuestra familia tenga lo suficiente, lo necesario, tengan en todas las áreas cubiertas sus necesidades. No solamente en lo material, sino también en lo espiritual, también en lo emocional, en el alma es fundamental. Y nos enfocamos a que ellos estén bien y cuando nosotros como padres de familia estamos viendo que ellos están bien, miren, nos sentimos satisfechos. Un papá o una mamá, cuando ve que sus hijos están bien y están sus necesidades cubiertas, se siente uno satisfecho. Entonces, cuando nosotros vemos el corazón de Dios como estaba satisfecho al ver a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y todo estaba caminando bien, estaba funcionando perfecto, viene a haber una distorsión total en el plan de Dios establecido para el hombre cuando el pecado entra en esa familia. Y cuando el pecado entra, empieza a destruir, empieza a causar un daño que en el dolor de Dios de haber creado ese Edén, y no por lo bonito del Edén, sino porque era el lugar, era la casa donde la familia iba a habitar, tuvo que sacarlos de ese lugar por la consecuencia del pecado. Y en muchas ocasiones encontramos que al día de hoy el pecado viene a causar un daño que nos saca de la condición de una estancia buena, bonita, una estancia en relación familiar agradable, apetecible, a causa del pecado. Si se fija bien, va a pasar exactamente lo mismo. El pecado y el plan de Satanás en contra del hombre y en contra de la familia trata de destruirla para que el hombre no esté bien, para que el hombre empiece a padecer las consecuencias que obviamente acarrea el pecado. Y entonces hoy podríamos preguntarnos, ¿cómo está nuestra casa? ¿Cómo está tu casa? Podríamos el día de hoy decir, a mi casa, pues yo creo que está bien. No me refiero a las cuatro paredes, me refiero a la familia. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está la relación papá-mamá? ¿Cómo está la relación papá-hijo, mamá-hija? ¿Cómo está funcionando el día de hoy esa relación? ¿Cómo están haciendo crecer esa relación? ¿Qué cosas son las que están estorbando en esa relación? ¿Cuáles son las cosas en las cuales ustedes y yo tenemos que trabajar más? Porque estamos evaluando el año, estamos evaluando que nuestra familia durante todo este año hubo situaciones difíciles, pero también hubo situaciones agradables que nos hicieron sentirnos bien. Hubo situaciones que nos hicieron sentir que valió la pena el esfuerzo de lo que hemos hecho. Hubo situaciones en las cuales dijéramos, no vuelvo a cometer este error, he aprendido y no vuelvo a pasar la misma situación que he atravesado, porque no he considerado principios y sobre todo principios de Dios. Cuando a veces no consideramos principios de Dios, nos metemos en problemas. Pero hay una de las cosas que a mí me gustan y es cuando yo escudriño la palabra, cuando empiezo a buscar en la palabra, me gustan los detalles. Mire, estaba yo en la escuela hace unos días y ahí tenía yo una materia que es lectura. Y en esa lectura usted no sabe leer en inglés, entonces usted sabe que es un poquito más complicado. Y en inglés, en la lectura, los americanos se enfocan a que uno entienda la idea principal y uno se enfoque también a los detalles. Y entonces hay esas dos áreas muy importantes. Entonces, cuando la idea principal es clara, dice, bueno, ya entendí todo, no hay problema. Pero los detalles son los que enriquecen la idea principal. Entonces, yo recuerdo que en mi examen de detalles me fue muy bien, porque me gustan los detalles. Y me gustan los detalles y me gusta el Evangelio de Lucas, porque Lucas
se enfoca en detalles que los otros tres evangelistas no consideran, no lo toman mucho en cuenta o no le dan mucha relevancia, pero que cuando nosotros lo vemos es bastante enriquecedor para nosotros tomar esos detalles y aplicarlos en nuestra propia vida. Déjeme mostrarle unos cuantos detalles de familias que están ahí en el libro de Lucas. Dice la Biblia, ahí en Lucas capítulo 1, del versículo 5 al 80, no lo vamos a leer, se lo voy a contar, no se espante, por favor. Me hizo ojo de que, ¿qué? ¿Hasta el 80? No, mira, habla de la historia de Zacarías. Zacarías y Isabel. Esta pareja era una pareja de hombres justos, era una pareja justa delante de Dios. Y dice la palabra que eran irreprensibles porque ellos atendían todos los mandamientos de Dios. Les iba bien, ellos buscaban a Dios, amaban a Dios, pero había un problema con ellos. No tenían hijos y eso era una afrenta en los tiempos del Antiguo Testamento. En sus tiempos era una afrenta, la gente se burlaba de ellos. A Elizabeth la llamaban estéril, pero burlándose de ella. Y estamos hablando de personas justas, personas que amaban a Dios, personas que buscaban a Dios. Y decía uno, bueno, pues, ¿qué hicieron ellos? ¿O en qué está en la voluntad del hombre el poder tener o no tener hijos? Es voluntad de Dios dar los hijos, que Él son. Entonces, no era razón que ellos pudieran hacer algo referente a ello. Sin embargo, ellos continuaban buscando de Dios y continuaban siendo irreprensibles. Dice la palabra de Dios que ellos no se amargaron nunca y nunca perdieron la esperanza, a pesar de que eran de edad avanzada. Bueno, ¿a qué grado? Que era de edad avanzada, que el día que el ángel se aparece a Zacarías y le dice que iba a ser papá, pues como que no se la creyó muy bien. Y entonces resulta que se quedó mudo por no haber creído muy bien, pero fue un mudo feliz. Un mudo bien feliz, imagínense quedarse sin hablar, pero bien contento debido a que podía él recibir un regalo que era un hijo. Un hijo iba a enriquecer, iba a llenar todo el espacio que estaba vacío en el corazón de Zacarías y de Elizabeth. Era un hijo que tenía un propósito. Todos los hijos tienen un propósito específico y un propósito diferente en el desarrollo de la familia. Cada hijo tiene su propia personalidad, cada hijo tiene su propia manera de ser, tiene su propio temperamento y ninguno hijo es igual al otro. Se pueden llegar a parecer, pero no son iguales. Por eso es que requieren un trato diferente cada uno. Por eso tenemos que conocer su corazón de cada uno. Entonces hay aquellos que tienen 15 hijos porque les va a costar más trabajo. Pero aquellos que tienen uno, pues se enfocan solamente a él. Pero uno solamente, Juan el Bautista fue el único en la Biblia, no hay otro hijo único. Entonces no es recomendable un solo hijo. Dos hijos, uno se enfoca al corazón de uno, se enfoca al corazón del otro y empieza a aprenderlo. Pero cada hijo tiene un propósito en la vida. Y nosotros como padres es nuestra responsabilidad poder mirar hacia el futuro, hacia dónde nuestros hijos están direccionando, hacia dónde podemos lanzarlo. Dice la Biblia que nuestros hijos son como saetas, como flechas, en manos del valiente, y el valiente somos nosotros como padres. Tenemos que tomar esa flecha y tenemos que darle la fuerza en el arco para poder direccionarla y hacia dónde queremos que llegue. ¿Ha visto usted esas caricaturas cuando salen aquellos que se van a pelear y están en un duelo y aquel saca la pistola y cuando dispara le hace ¡pum! Y sale la bala ¡pum! ¿Saben que eso es motivo de burla? Y el contrincante se empieza a burlar de él porque su bala solamente cayó ahí o su flecha solamente cayó ahí. Muchos hijos solamente son lanzados al piso, sin fuerza, sin dirección y viene a ser una vida sin propósito y perdida. Por eso es tan importante que nosotros le demos la fuerza, tensemos el arco y podamos mirar hasta dónde puede llegar con el impulso que nosotros le podemos dar. Pero ahora no somos nosotros solamente, es la ayuda de Dios en nosotros que nos va a permitir lanzar a ese hijo hasta donde puede golpear el blanco que estamos nosotros vislumbrando porque ellos no lo están viendo. Porque es responsabilidad nuestra hacia dónde podemos enviarlos, hacia dónde podemos lanzarlos. Y este hijo de Zacarías tenía un propósito. Vaya ahora sí ahí a Lucas conmigo, por favor, en el capítulo número 1, el versículo 17. Hay una parte, como dice la versión
¿no? Versión internacional dice que su propósito era hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Por qué el corazón de los padres a los hijos? ¿Por qué el corazón de los padres? ¿Por qué no menciona también, como conocemos en Malaquías, que dice que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres? ¿Por qué de los hijos hacia los padres no? Zacarías venía con un mensaje de salvación, de Jesús viene, un mensaje de arrepentimiento. Y el arrepentimiento se debería de dar en el punto en el que los padres nos hemos dado cuenta que no hemos hecho lo correcto para poder direccionar a nuestros hijos al punto al cual tienen que llegar. Por eso es necesario ese arrepentimiento que venga al corazón de nosotros como padres y poder voltear y ver que nuestros hijos es la razón de ser, es nuestra saga, es lo que va a continuar de nosotros para permanecer aquí en la tierra y para dar dirección y darle continuidad a lo que nosotros estamos haciendo, a lo que nosotros estamos viviendo. Juan el Bautista viene a hacer volver el corazón de los padres a los hijos, debido a que los padres han abandonado el día de hoy el corazón de sus hijos, el corazón de importarse por sus hijos. Muchos los ven como un estorbo a sus hijos. Nosotros nos encontramos muchas veces allá donde estamos viviendo, que los padres están tan ocupados en su trabajo, están tan llenos de actividades, que prefieren decirle, ¿sabes qué, hijo? No te doy mucho tiempo, mucha cantidad, pero te doy calidad. ¿Ha oído eso? Yo no le doy mucho tiempo a mis hijos, pero les doy calidad de tiempo. No, hombre, cuando estoy de veras, los hago que se ríen, que se diviertan, que disfruten. No es muchas veces, pero es poquito. Cuando un amigo mío me dijo eso, me dice, no, es que yo no le doy, está bien ocupado, él les hace mil cosas y no tiene tiempo para sus hijos. Y me decía él, oye, yo les doy calidad, yo los llevo al lugar, los paseo, los traigo, les compro, es calidad lo que yo les doy. Entonces yo le decía a este amigo, le digo, mira, a ti te gusta entonces la calidad. No, pues muy bien. Ok, imagínate que vas a un restaurante, al mejor restaurante de la ciudad. ¿Qué te gustan los mariscos? Oh, sí, me encanta. ¿Qué te parece un plato de camarones bien sabroso, bien grandote, así, esos estilo sinaloense con chile verde, así? Y se le empezó a hacer agua a la boca. Wow, unos camarones culichi se llaman. Y grandote el plato. No, hombre, a toda. Imagínate un plato, ¿no? Así. No, a toda. Y cuando te lleven el plato a la mesa, el mesero te va a decir, señor, le traje un camarón, el camarón más grande que podemos tener, porque no le estoy dando cantidad, sino calidad. Es el mejor camarón de la ciudad. Exactamente lo mismo es cuando decimos que le damos calidad a nuestros hijos en el tiempo y no cantidad. Nuestros hijos necesitan también cantidad. Muchas veces nosotros hemos pospuesto actividades que tenemos con ellos, situaciones que podemos mejorar su forma de relacionarse con otros, al relacionarnos nosotros con ellos para poder ser mejor en su vida ellos, y lo desperdiciamos porque no tenemos tiempo. Tenemos nosotros que enfocar muchas veces que nuestra vida sirve para que ellos puedan contactarse con otros. Una mala relación entre nosotros y nuestros hijos va a provocar que nuestros hijos tengan malas relaciones con la gente a nuestro alrededor. Eso es algo inherente. Una persona que no habla con sus hijos, vamos a encontrar hijos que no saben comunicarse con las demás personas, hijos que no saben expresar, porque no lo expresan con sus padres. Yo me he permitido estar trabajando con el distrito escolar de ahí la ciudad donde vivimos, y me han invitado a dar pláticas para padres, y eso me ha hecho poder estar más involucrado con papás hispanos, los cuales